A lo largo de la historia, uno de los mayores misterios es por qué Israel anhelaba al Mesías pero rechazó a Jesús. Sanó a los enfermos, abrió los oídos de los sordos, dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y resucitó a los muertos. Cumplió las profecías de Isaías, Miqueas, Daniel y Zacarías, incluyendo su nacimiento en Belén. Ministró en Galilea, entró en Jerusalén montado en un burro y se ajustó a la cronología profética de Daniel. Sin embargo, los judíos esperaban un conquistador que derrocara a Roma, no un carpintero de Nazaret predicando el arrepentimiento. Anhelaban libertad política, juicio sobre los enemigos y paz, no un siervo sufriente. Lo que no vieron fue el misterio de dos venidas, la del Cordero y la del León de Judá. En su primera venida, cargó con el pecado como siervo sufriente, en su segunda venida como rey conquistador. Los profetas escribieron sobre ambos, pero el pueblo vio un solo evento y no pudo comprender la diferencia. Un Mesías crucificado chocó con su esperanza de un gobernante triunfante que restauraría a Israel. Jesús también desafió a los líderes, expuso la hipocresía, sanó en sábado y perdonó pecados. Estos actos amenazaron el poder, las tradiciones y la autoridad del Sanedrín sobre el pueblo de Israel, incluso sus afirmaciones divinas. Antes que Abraham fuese, yo soy, y yo y el Padre uno somos, fueron rechazadas. Vieron una blasfemia contra el Shema, no el misterio de la unidad de Dios revelada en el Hijo. Después de la resurrección de Lázaro, los líderes siguieron conspirando para matarlo por miedo, orgullo y control. Su rechazo no se debió a la falta de pruebas, sino a la negativa a rendirse a la verdad de Dios. Sin embargo, incluso este era el propósito de Dios: abrir la salvación a los gentiles de todas las naciones del mundo. Pablo explicó que su rechazo es temporal hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Las ramas naturales fueron cortadas, las silvestres injertadas, pero un día todo Israel será salvo. Zacarías predijo que mirarían a aquel a quien traspasaron y llorarían como por un hijo. La piedra rechazada se convirtió en la piedra angular, la cruz, en el altar de la redención de Dios. Esto muestra tanto la ceguera del hombre como la brillantez de la sabiduría de Dios en la salvación. Pablo advirtió a los gentiles que no se jactaran, porque Dios no perdona a nadie que viva en incredulidad. Nosotros también podemos perder el plan de Dios si nos aferramos al orgullo, al poder o a nuestras propias expectativas de Él. Incluso los discípulos preguntaron si Él restauraría el reino ahora, aún ignorando su verdadera misión. El reino de Cristo no es político, sino que está en los corazones, transformando vidas hasta su glorioso regreso. La supervivencia de Israel a través de siglos de exilio demuestra que el pacto y la fidelidad de Dios perduran para siempre. A través de su caída, las bendiciones se extendieron por todo el mundo, pero a través de su restauración la historia llegará a su clímax. El rechazo no fue el final, sino el comienzo del plan más grande y eterno de Dios. Un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para siempre. La historia del rechazo de Israel nos recuerda que el plan de Dios siempre es mayor que el nuestro. Un día, todo ojo verá y todo corazón confesará que Jesús es el Señor. Hasta ese día, caminemos en fe y verdad, esperando su glorioso regreso. La pregunta persiste: ¿por qué los judíos no reconocen a Jesús a pesar de tantas profecías cumplidas? Muchos judíos ven a Jesús como un maestro o rabino, pero no como el Mesías prometido de Israel. La tradición rabínica moldeó su visión tras la destrucción del templo en el año 70 Days. C. Sin sacrificios, la atención se centró en la Torá, la oración y la ley oral en lugar de en un redentor. Para ellos, Jesús no trajo la paz mundial, por lo que lo descartan como Mesías. Esperan que el Mesías reconstruya el templo, reúna a los exiliados y ponga fin a todas las guerras. Como esto no se cumplió, muchos lo rechazan por no estar calificado para ser Mesías. A menudo pasan por alto su misión espiritual antes de su reinado físico en la tierra.
se aferran a las tradiciones talmúdicas que interpretan las escrituras al margen del cumplimiento de Jesús. A lo largo de los siglos, esto creó un muro que oculta la verdadera identidad de su propio Mesías. El siervo sufriente de Isaías 53 a menudo se interpreta como el propio Israel, no como un individuo. Esta interpretación lo ciega a la profecía que apunta directamente a la muerte y resurrección de Jesús. El miedo a la persecución también moldeó la identidad judía, haciendo que Jesús pareciera una amenaza. La asociación del cristianismo con actos antijudíos endureció los corazones contra el mensaje del Evangelio. La historia de las cruzadas, los pogromos y el holocausto creó barreras para creer en Cristo. Para muchos judíos, creer en Jesús se considera una traición a su pueblo y sus tradiciones. La presión familiar, cultural y comunitaria a menudo silencia a quienes consideran la fe en Él. Algunos eruditos judíos admiten que Jesús cambió la historia, pero aún lo consideran solo un hombre. Otros lo ven como un falso Mesías que indujo a muchos a adorar a un ser humano como Dios. El misterio de la Trinidad es otro obstáculo, que parece violar el monoteísmo. Sin embargo, Jesús no reveló tres dioses, sino un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Aún así, esta profunda verdad permanece oculta sin que el Espíritu abra los ojos a la palabra. El propio Pablo estuvo ciego a Jesús hasta que el Señor se reveló en el camino a Damasco. Se convirtió en la prueba de que incluso los más feroces oponentes de Cristo pueden ser transformados por la gracia. Hoy en día, los movimientos mesiánicos demuestran que muchos judíos reconocen a Jesús como Mesías. Testifican que las profecías se alinean perfectamente con su vida, muerte y resurrección. El crecimiento de las comunidades mesiánicas en Israel es una señal del cumplimiento de la promesa de Dios. Hasta que la mayoría espera un Mesías que cumpla sus expectativas terrenales. Pasan por alto que Jesús vino primero a liberarlos del pecado antes de liberarlos de sus enemigos. El Evangelio revela las dos etapas del Mesías. Primero la cruz, después la corona. Mientras los corazones no se ablanden, el velo permanece sobre muchos cuando leen las Escrituras. Pablo declaró en Corintios que solo en Cristo se quita ese velo. Su rechazo no durará para siempre, pues la profecía promete un futuro cambio nacional. En ese día, Israel reconocerá a quien traspasaron y llorará profundamente por él. Entonces el libertador vendrá de Sión y todo Israel será salvo. En ese día, cada profecía se cumplirá con perfecta claridad y poder. Las naciones verán que Jesús siempre fue el Mesías prometido a Israel. Lo oculto será revelado, y la verdad brillará más que el sol. Y toda la creación se unirá para declarar que Jesucristo es el Señor para siempre. Si este mensaje te llegó al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte.